los valores de la constante de equilibrio, porque aquí ya estamos analizando el sentido de desplazamiento del equilibrio. Cuando tengo tres posibilidades, cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, es igual a 1 o menor que 1. Analicemos primero cuando la constante de equilibrio, después de hacer los cálculos, me da un valor mayor que 1. ¿Qué podemos concluir? Veámoslo a partir de un ejemplo. Tenemos A más B, produce C más D, y cada uno de los reactivos tiene una concentración molar 0,2A, B 0,3 molar, y los productos C tiene 0,4 y D 0,5 molar. Entonces yo tengo que determinar aquí el valor de la constante de equilibrio y acordarse que la constante de equilibrio es la concentración molar de C por la concentración molar de D. Hay un por entre medio, dividido por la concentración molar de A por la concentración molar de B. Si reemplazamos, la concentración molar de C es 0,4 por la de D, que es 0,5, dividido por la de A, que es 0,2, multiplicado por la concentración molar de B, que es 0,3. Si multiplicamos en el numerador da 0,2 y acá abajo da 0,06. Por lo tanto, la constante de equilibrio en este caso da 3,33. ¿Qué significa el 3,33? Y lo podemos analizar con respecto a los valores de cada una de las concentraciones de reactivos y productos. Aquí vemos fácilmente que la concentración de los productos es mayor con respecto a los reactivos. Pero cuando existen reacciones donde tenemos valores distintos a 1 en la estequiometría, el valor estequiométrico, ahí la situación cambia. Por lo tanto, aquí como todos los coeficientes eran 1, es fácil determinar qué pasa aquí. Pero en algunas circunstancias, que más adelante vamos a ver, vemos que cuando están elevados a algo puede cambiar el valor. Por lo tanto, no es una regla general el que usted a partir de las concentraciones determine qué pasa con la constante de equilibrio. Entonces, si nosotros analizamos esto, vemos que cuando el numerador, el valor del numerador, matemáticamente ahora hablando, es mayor, significa que el valor que me va a dar después en una división va a ser el valor siempre mayor que 1. Y químicamente, ¿qué significa? Que cuando el valor del numerador es mayor, significa que la concentración de los productos es mayor, por el cálculo de la constante. Y si la concentración de los productos es mayor, significa que la reacción se está produciendo en sentido directo, es decir, hacia la producción de los productos. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? Que la reacción, el equilibrio se desplaza en sentido directo, es decir, se está produciendo en este caso, existe una mayor concentración de los productos, la reacción se desplaza en sentido directo o hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la concentración de los productos es mayor que la concentración de los reactantes. ¿Qué pasa ahora cuando el valor de la constante es igual a 1? ¿Para dónde se me desplaza el equilibrio? Veamos un ejemplo a partir de la reacción A más B igual C más D. El igual significa que también tiene doble flecha, que es reversible, por lo tanto está en estado de equilibrio. Y cada una de estas situaciones que nosotros estamos analizando, ya la reacción está en equilibrio. Por lo tanto, A tiene 0,2 molar, B tiene 0,4 molar, el producto C 0,1 molar y D 0,8 molar. ¿Qué es lo que tiene que tener claro aquí? Que cuando se alcanza el equilibrio, cuando la reacción se está produciendo, no significa que la cantidad, las concentraciones de los reactivos tiene que ser exactamente igual a la concentración de los productos. ¿Qué significa eso? Si yo inicialmente tengo la concentración de A 0,2 y la concentración de B 0,4, no necesariamente tengo que tener en el producto 0,2 y 0,4. ¿Por qué? Porque acordarse que los reactivos, ellos reaccionan a distintas velocidades por la interacción molecular que tienen. Pero sí tengo que cuidar que el producto, la multiplicación de las concentraciones de cada una de las sustancias del reactivo tiene que ser igual al producto, a la multiplicación de las concentraciones de
los productos formados. Si yo hago aquí el traspaso, o sea, reemplazo los datos, C sería 0,1 por 0,8 y esto va a ser dividido por la concentración de A, que sería 0,2 por 0,4. Si nosotros hacemos aquí la multiplicación, arriba sería 0,08 y abajo 0,08. Y al hacer la división, esto me da 1. ¿Qué significa aquí? Aquí se cumple lo que acabo de explicar, que las concentraciones en un equilibrio no son iguales cuando comienza la reacción y cuando termina, sino que son iguales. En este caso, la cantidad de reactivos y productos, pero con respecto a la multiplicación, es decir, a el resultado de, tendría que ser igual para que se me cumpliera que la constante de equilibrio es igual a 1. ¿Qué es lo que ocurre? Como estas reacciones están elevadas a un coeficiente estequiométrico elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, es muy difícil que se dé esta situación en la vida diaria con algunas reacciones donde la constante es de 1. Siempre los elevados, los coeficientes, que después lo expresamos como potencia, siempre hacen variar las concentraciones. Por lo tanto, es muy difícil que la constante sea 1. Pero para demostrarlo, cómo llegamos a este valor, yo puse aquí estequiométricamente que todos los coeficientes son 1 y ahí podemos visualizar rápidamente qué pasa con las concentraciones de cada una de las sustancias. ¿Qué significa entonces? Que cuando la constante, después que hago los cálculos, es igual a 1, significa que no existe un desplazamiento del equilibrio ni hacia la derecha, reacción directa, o hacia la izquierda, reacción inversa. Analicemos ahora qué pasa cuando la constante de equilibrio da un valor menor que 1. Veamos el ejemplo. Concentración de A 0,3, molar B 0,4, C 0,1 y D 0,2. Reemplacemos los valores entonces de las concentraciones tanto de los reactivos y productos en la expresión de la constante de equilibrio. La concentración de C vale 0,1 en mi problema por la concentración de D, que vale 0,2, dividido por la concentración de A, que vale 0,3, por la concentración de B, que vale 0,4. Multipliquemos 0,1 por 0,2 da 0,02 y 0,3 por 0,4 da 0,12. Por lo tanto, la constante de equilibrio al dividir 0,02 dividido por 0,12 da un valor de 0,16. ¿Qué significa ahora? Analicemos por qué dio la constante menor que 1 su valor. Nosotros tenemos como expresión matemática la constante que me dice que son la concentración molar de los productos dividido por los reactivos. Matemáticamente, todo número que da menor que 0 significa que en el denominador el valor es mayor. Y cuando es mayor, veamos, ¿sí? Como el denominador tiene un valor mayor, vemos que en el denominador está la concentración de los reactivos. ¿Eso qué significa? Que existe en el momento del análisis la constante más reactivo que productos. ¿Para dónde se me va a desplazar entonces el equilibrio? En sentido inverso, es decir, de los productos hacia los reactivos. Entonces el equilibrio se desplaza en sentido inverso. Inverso, es decir, también se puede decir que se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en este caso la concentración de los reactivos es mayor que la concentración de los productos. Aquí tenemos especificados ahora un resumen con respecto a la interpretación del valor de la constante de equilibrio, porque hay tres posibilidades. Cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, significa en este caso que la concentración de los reactantes va a ser menor que la concentración de los productos, mirándonos en el sentido de la reacción. Acuérdense que el sentido siempre va de izquierda a derecha, siempre por convención. A la izquierda están los reactivos y a la derecha están los productos. Cuando en este caso
los productos están en mayor concentración, el sentido del equilibrio es directo. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, ambas concentraciones, tanto reactante y equilibrio, son iguales, por lo tanto no hay desplazamiento de mi equilibrio. Y cuando la constante de equilibrio es menor que 1, significa que la concentración de los reactantes va a ser mayor con respecto a la concentración de los productos y el sentido se va a desplazar, en este caso, hacia la izquierda en sentido inverso. ¿Qué tienen que tener claro dentro de un equilibrio? Si ustedes se fijan, en las tres situaciones estamos en una reacción en equilibrio, pero no significa que el equilibrio siempre se va a dar en igualdad de concentraciones y así tenemos el análisis de tres situaciones. Por lo tanto, sí puedo tener, estando en el equilibrio, distintas cantidades de reactante. En este caso tengo menos reactante, pero tengo más producto. Y eso no significa que no esté en equilibrio, sino que en este caso la reacción en las tres situaciones está en equilibrio. Puede que en una situación dada una concentración de reactivo sea menor que la de productos o viceversa, la cantidad de productos sea mayor que la del reactivo y no significa que no esté en equilibrio, sino que se pueden dar esas tres situaciones estando la reacción ya equilibrada. Y por eso es que para compensar la cantidad de diferentes reactivos, la cantidad de concentración de los reactivos productos que se da, existe el sentido de desplazamiento de la reacción para no perder ese equilibrio.